Bueno, ¿cuántas veces, hermanos, nosotros hemos tenido que pasar por situaciones cuando nos piden contribuciones, nos piden apoyo, nos piden alguna ofrenda y está bien? O sea, tal vez hay muchas, y de hecho, necesidades y a veces algunas personas, hermanos, en confianza nos piden un apoyo, una ayuda, y creo que todos hemos sido testigos también de cuando alguien en necesidad llega donde nosotros y nos muestra un ticket, un boleto de un pollo solidario. ¿Sí? Usted ha visto esto y ¿cuál es su actitud? Bueno, si alguien lo hace esto es porque detrás de esto hay una necesidad. Pero ¿cuál es a veces nuestra actitud? Pues apoyamos, no apoyamos. Bueno, y empezamos de pronto a luchar. ¿Será que sí lo hago, no lo hago? Bueno, entonces está ahí nuestra actitud en cuanto a esto de apoyar, de contribuir ante una necesidad. Ahora, esto hablando de personas cuando en necesidad. Ahora, ¿qué tal cuando el Señor nos pide algo? Cuando el Señor le pide a usted algo, una contribución, ¿qué le parece? Que el Señor le pida una contribución. Ahora, el mismo hecho de que si el Señor pide una contribución, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿El Señor necesita de nosotros? ¿Necesita de nuestras contribuciones? ¿Necesita de nuestras ofrendas? Pues sepa que el Señor en verdad no necesita. Sí sabía esto, ¿no? Y usted dirá, bueno, ¿y por qué piden? Hermanos, es importante detrás de estas enseñanzas que nos muestra la Biblia en cuanto a lo que es la contribución, ofrenda, diezmos, como usted quiera entenderlo. Hermanos, yo en mis 30 años de creyente y después como pastor, he aprendido mucho acerca de esto. Y he llegado a entender, creo que con más claridad, este asunto cuando se trata de contribución. Y en verdad, les puedo decir tres cosas. Para mí no son estas tres cosas las enseñanzas que voy a dar, porque hay muchas, pero para mí han marcado bastante. Les digo en cuanto a las contribuciones que el Señor nos pide. En primer lugar, para mí es una prueba. El Señor me prueba. Cuando el Señor pide contribuciones, es que quiere probarnos. ¿Qué quiere probarnos? Nuestro corazón. Pues nuestro corazón es en verdad generoso o es avaro o es tacaño. O es que luchamos para contribuir y lo damos a la fuerza. Bueno, para mí es una gran prueba, empezando por ahí. No sé qué es lo que usted ha aprendido hasta ahora como cristiano con respecto a esto. En segundo lugar, lo que me enseña es a ser generoso, desprendido, porque humanamente, o todos creo que nos identificamos con esto, somos como bien agarrados en todo. Esa es nuestra naturaleza. Y Dios quiere que aprendamos a ser generosos como Él es generoso, porque una cualidad, una característica de Dios es la generosidad. Y si somos hijos de Dios, pues Él quiere que aprendamos a ser generosos. Entonces, primero nos prueba, después nos enseña a ser generosos, pero una tercera cosa aquí es que, les digo, estoy hablando de mí, o sea, como cristiano, no sé, es mi instrucción que yo he aprendido de parte del Señor y lo estoy aplicando, pero no sé usted cómo lo aplica con respecto a esto de cuando el Señor nos pide que demos. El tercer punto que lo he aprendido es la mayordomía. Claro, no soy el experto, pero yo batallo y lucho para hacer bien las cosas, porque sé que todo lo que yo tengo no es mío, es del Señor, y entonces tengo que ser un buen mayordomo. Y qué bueno hacer bien las cuentas, que ojalá al final no tenga que pedir prestado, no tenga que endeudarme, sino más bien tener las cosas en claro. Esto es lo que a mí me enseñan, de lo que yo aprendo en cuanto a lo que el Señor pide. Cuando el Señor pide que demos algo. Bueno, y hay más cosas, pero yo pues quise recalcar esto, o sea, en la experiencia mismo con respecto a esto de cuando el Señor pide contribuciones o el por qué. Es que imagínense cuando estoy diciendo el Señor no necesita de ninguna contribución, pero sí vamos a aprender, además de lo que yo les he mencionado, unas tres cosas más en el libro de Éxodo, capítulo 25. Si ustedes pueden ya abrir nuevamente ahí en Éxodo 25. Estamos pasando por este libro de Éxodo
Y aquí nos vamos a encontrar con algo interesante. Viendo solamente los 9 versículos primeros vamos a revisar y vamos a ver qué se debe tomar en cuenta cuando el Señor pide contribuciones u ofrendas. Tomemos muy en cuenta por qué lo pide, para qué pide y por qué detrás de todo esto. Bien, entonces aquí vamos a ver una contribución consagrada, lo que el Señor va a pedir. Y antes de seguir leyendo los versículos, tenemos que ver el contexto. A ver, hermanos, el pueblo de Israel hace 3 meses, sí, bueno, no de nuestro tiempo, ahí yendo al contexto, salieron de la esclavitud de Egipto, rumbo a la tierra prometida. Ahora están quietos en el monte Sinaí. Y ya les dije, ahí van a quedarse por 1 año el pueblo de Israel. Van a recibir muchas instrucciones de parte del Señor, ya les está dando. ¿En qué nos quedamos la semana anterior? Pues Moisés había subido a la montaña. Ahí estaba en la presencia del Señor con 70 ancianos, unas personas más. Y luego el Señor los llamó ahí a su presencia y dice, terminó así el texto de la semana anterior, y Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. En esos 40 días es donde el Señor le empieza a dar instrucciones a Moisés para su pueblo. Muchas instrucciones les va a dar, las que encontramos aquí en el libro de Éxodo y sobre todo en todo el libro de Levítico. Ahí, en esos 40 días, 40 noches, el Señor le va a estar instruyendo para que después muestre al pueblo, y eso es lo que escribió Moisés en los 5 libros, que se los conoce como la ley o el Pentateuco. Bien, entonces vamos a ir viendo la primera ordenanza. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés ahí en el monte Sinaí? Versículo 1 y 2. El Señor dice, habló con Moisés y le dijo, escuche bien lo que le dijo el Señor, ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Bien, una contribución consagrada. En primer lugar, vamos a ver que es ordenada por Dios. Él es el que está dando la ordenanza, Él es el que está dando el mandamiento para su pueblo, que le traigan una ofrenda. Ahora, esa ofrenda que es ordenada por Dios es directamente ordenada a su pueblo, a los israelitas. El Señor dice, habló con Moisés y les dijo, ordénales a los israelitas. Los israelitas eran su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios ahora? Somos nosotros, la iglesia. Y el Señor también nos va a seguir dando esta ordenanza. Tráigame una ofrenda, va a decir el Señor. Pero ya vamos a ampliar un poquito más con respecto a esto. Pero hay un detalle aquí bien interesante que no tenemos que desviarnos. Es, repito, ordenanza del Señor. Él está diciendo, y tomemos en cuenta, como les digo, el Señor no necesita, por un acaso. El Señor no necesita nada. Él es el dueño de todo, es el todopoderoso. ¿Qué es lo que quiere hacer con esto? Bien, entonces, esto es lo que dice el Señor. Hoy también nos dice a su iglesia. Y ahora dice, Él ordena algo interesante aquí. Ordena a los que tengan deseos de dar. Comunica, dice, a todo el pueblo. Pero aquí, el que quiera en verdad dar, que la dé. Si no hay en su corazón, que no la dé, dice el Señor. Así que, hermanos, si cuando el Señor le pide algo, y si usted en verdad no está en su corazón dar, no lo dé. Así de simple, ¿no? Aquí el Señor es bien específico. Dice, la deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Porque el Señor va a poner en el corazón de cada uno de nosotros, primero la generosidad. Porque si no hay generosidad, ¿para qué doy? ¿Por qué doy? Más bien, como vamos a ver acá, Pablo nos enseñó claramente con respecto a esto, cuando dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama a ¿quién? Al que da con alegría. Bueno, es lo que dijo el apóstol Pablo, es lo mismo que está diciéndole Dios a Moisés. Entonces, cuando alguien dice, cada uno debe dar lo que haya decidido en su corazón, buena pregunta, ¿no? Para hacernos, y bueno, ¿qué he decidido yo dar en mi corazón? Hermanos, tomemos en cuenta aquí algo. No es nuestra propia decisión, porque si fuese nuestra propia decisión como humanos, tal vez no daríamos nada.
La decisión que viene es de Dios. Yo tengo que ver de acuerdo a su palabra. ¿Qué es lo que el Señor me enseña cuando me pide algo? No tiene que ser mi propia decisión, que sea la decisión divina, la que Dios me muestra en la Biblia. Y esto me va a dar paz. Bueno, si el Señor le muestra que no hay que dar nada, está bien, pero el Señor puede ser que le muestre muchas cosas en su corazón, pero es de acuerdo a la Biblia. Y también nos da otras características, no de mala gana. Entonces, pues si usted no tiene buena gana de dar, el Señor dice no des, no pasa nada, tranquilos. Ni por obligación, nadie le va a obligar, ni el Señor le va a obligar. Aquí no se trata de obligar ni de presionar a nadie. El Señor es bien específico, pero da una razón, dice, porque Dios ama al que da con alegría. Qué bueno, eso sí, interesante, ¿no? Dios ama al que da con alegría, al que da por dar, al que da sin ganas, al que da obligado. Pues no sé cómo ahí interpretar esto, ¿no? ¿Cómo es el amor de Dios? Pero aquí dice que Dios ama al que da con alegría. Bueno, algo interesante también está en la Biblia y justo salió para los que están siguiendo la lectura de la Biblia. Espero que, ojalá todos, no sé si todos conocen, ¿no? Que tenemos un plan de lectura de la Biblia para leerla en 3 años. Sí, hay un grupo en WhatsApp también, creo que ya pasó los 200 miembros ahí o personas, y cada día usted recibe la lectura de la Biblia, una pequeña reflexión. Bueno, otros tal vez tienen el plan, pero no se olviden, estamos en ese plan de leer la Biblia toda en 3 años. Y este diciembre vamos a cumplir 2 años, nos faltaría un año más y otra vez acabamos de leer toda la Biblia, pero leyendo todos los días. Es bien interesante y una bendición todo esto, ¿no? Yo les animo. Y en estos días que se está leyendo Segunda de Crónicas, ¿sí? Mientras yo preparaba también analizando todo esto y justo leía ese pasaje y me llamó mucho la atención. Si pueden ir por un momento a Segunda de Crónicas, eso fue que creo que leímos miércoles por ahí. Segunda de Crónicas capítulo 31. ¿Qué pasa en este pasaje? Segunda de Crónicas capítulo 31. Tomar en cuenta que la lectura que se está viendo ahí, todos los capítulos, nos muestran todos esos reyes del reino del sur o de Judá. Habla del reinado, ahí de la monarquía en Israel, pero del reino dividido. Es bien interesante todos estos pasajes que nos muestran estos capítulos. Y durante todo ese reinado de Judá hubo como 20 reyes después de Salomón. Al finalizar Salomón se dividió el reino, ¿sí? Y hubo 20 reyes en el reino del norte y reino del sur. El reino del sur es el de Judá. Ahí hubo 20 reyes y de estos 20 reyes, 8 reyes fueron los que tuvieron temor a Dios. Y usted estará leyendo, eso es bien interesante, todo lo que nos muestra la palabra. Y uno de esos 8 reyes es justamente el que nos muestra en el capítulo, desde el capítulo 29, creo que estamos, sí, Ezequías, rey de Judá. Ahí es este rey Ezequías, que a mí siempre me ha llamado la atención este rey Ezequías. Y lo voy a poner como ejemplo con lo que estamos viendo acá, de cómo el Señor pues ordena a los que tengan deseos de dar. ¿Qué es lo que pasó en el tiempo de Ezequías? Sus antepasados y todos se olvidaron de estos mandatos que estamos viendo aquí en Moisés, porque esta es la ley para el pueblo de Israel. Ellos se olvidaron. Y cuando Ezequías empieza su reinado, él dice que fue un hombre con temor a Dios y cumplió la ley de Dios. Y claro, entonces como rey tenía que revisar lo que dice la palabra del Señor para que hagan los israelitas. Y algo interesante que en lo cual se enfocó justamente fue en las ofrendas o diezmos que tenían que dar el pueblo. Así que podemos leer el versículo, es el 31, perdón, el 31, el versículo, si lo anoté, 5, tengo algunos versículos, no voy a leer muchos acá, el versículo 5, vamos a empezar leyendo. ¿Dónde está el 5? Aquí está. Dice, tan pronto como se dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo. También dieron en abundancia el diezmo de todo. Ya, bien, o sea, estaban en lo correcto, estaban recordando lo que habían dejado de dar y ahora lo estaban aplicando. Pero en el versículo 9 y 10 sale algo interesante. Ustedes si quieren pueden leerlo todo, tal vez los que ya leyeron esta semana saben de lo que se trata toda esta lectura. En el 9 dice, entonces Ezequías
pidió a los sacerdotes y a los levitas que le informaran acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote, Azarías, descendiente de Sadoc, le contestó: desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente comida y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. En esos montones está lo que ha sobrado. Esto me impactó, hermanos. O sea, cómo Dios nos bendice detrás de todo esto. Porque es una prueba, en verdad, lo que el Señor hace. El pueblo se había olvidado, pero ahora aquí el Señor, digamos, este rey Ezequías, otra vez lo recuerda al pueblo y el pueblo lo toma en cuenta. Y fueron bendecidos. Bueno, me quiero meter mucho a esto porque hay bastante acá en Éxodo mismo. Entonces, en primer lugar, esa contribución consagrada que está pidiéndole que mencione Dios al pueblo por medio de Moisés, pues ahí está, es ordenada por Dios. Bueno, en segundo lugar, una contribución consagrada, que ahí vemos, vamos a ver que esta contribución es específica. Y ahora escuche bien lo que le dice el Señor, ¿qué es lo que les pide? El versículo 3 al 7, como ofrenda se les presentará lo siguiente, se les aceptará, perdón, lo siguiente: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. Bien, eso es lo que pide el Señor. ¿Qué les parece la lista? Son solo cosas como muy costosas, de mucho valor. Ahora, hermanos, les recuerdo, el pueblo está en el desierto. El pueblo está en el monte Sinaí. Apenas tiene comida que cae del cielo, que es el maná, y un poco de agua por ahí en el desierto. Y el Señor les pide como nada todas estas cosas. ¿Qué les parece? Señor, ¿por qué me pides si yo no tengo? ¿De dónde te voy a dar? ¿De dónde saco oro? ¿De dónde saco plata? Imagínense, están en el desierto y el Señor les pide pieles de delfín. Que ahora se van al mar a pescar delfines y sacar las pieles. Les pide incluso pelos de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo. ¿Acaso llevaron estos tintes para sacar? Y, hermanos, ¿de dónde van a sacar? Regresemos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Vamos a ver un poco ahí, si recuerdan todo el contexto del capítulo 12, ya habíamos revisado. ¿Qué pasó acá? En el capítulo 12 nos muestra cómo el Señor liberó a su pueblo, a los israelitas, de la esclavitud de los egipcios con esas 10 plagas, pero al final con la muerte de los primogénitos. ¿Sí recuerda esto, no? Y después les dio la instrucción de que celebraran la Pascua y todo, después ya lo vamos a revisar con la Cena del Señor. Pero aquí pasó algo interesante. En el capítulo 12 de Éxodo, ¿sí? Si ya lo tiene, vamos a leer juntos acá, en el versículo 35 y 36, ¿qué nos dice? Después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa. Y ahora viene lo mejor en el 36. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían. De este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Hermanos, estos israelitas estaban cargados de tesoros en el desierto. Llevaban maletas de tesoros, porque Dios derramó gracia en estos egipcios para que sean despojados, porque los israelitas empezaron a pedir y los despojaron completamente. No se olvide que para este entonces Egipto era una potencia, era un imperio, una nación de las más poderosas de su tiempo. Eran muy millonarios toda la gente, tenían muchos bienes. Y ahora imagínense, los israelitas les piden a los egipcios: quiero esto, imagínense cómo tenían seguramente su casa o cómo vestían.
En tu casa tienes pieles de delfines. Quiero pieles de delfines. ¿Qué hicieron los egipcios? Toma. Todo lo que está aquí en la lista, esto fue despojado de los egipcios. Entonces los israelitas estaban repletos de cosas y en el desierto eran más que millonarios. ¿Sí puede ver lo que llevaron de Egipto? Los despojaron completamente. Ese pueblo que era millonario, que tenían muchos bienes, ahora estos 2 millones de personas y un poco más que estaban en el desierto, estaban con los bolsillos bien llenos ¿de qué? De dinero, si podemos decirlo así. No solamente dinero, era oro, todo lo que está aquí, oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí, escarlata, lino fino. Ellos eran esclavos, ellos no tenían nada de esto y resulta que ahora tenían todo. Qué tremendo. ¿Se dan cuenta lo que hace el Señor? Ahora, pues no les faltaba nada. Dice ahora el Señor les da y ahora va a pedirles. Quiero que me den oro, plata. Bien, ellos estaban con demasiadas cosas. Ahora, hermanos, aquí cuando digo contribución específica, pues es lo que Dios nos dio, lo que Dios le dio. ¿Qué le dio el Señor a usted? ¿Acaso es oro, plata? No sé qué es lo que el Señor le ha dado. Aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Qué le ha dado Dios a usted? Y ¿sabe qué es lo que pasa? Que el Señor siempre da lo mejor. ¿No es algo bueno lo que les ha dado en lo económico aquí? Es demasiado. Y les digo una cosa, esto no es nada para lo que el Señor les está ofreciendo cuando entren a la tierra prometida, porque ahí dice que es una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, esto que tenían en el desierto comparado con lo que el Señor les iba a dar después, no es nada. No es nada. Qué tremendo que es nuestro Dios. Es un Dios de maravillas, un Dios que puede darnos en cantidades como a veces ni siquiera podemos imaginar. Ahora, hermanos, el Señor pide que le demos de esto que Él nos ha dado lo mejor. Porque esto era lo mejor tal vez para ellos. Pero, hermanos, hay una historia que a mí me impacta en la Biblia mismo. En 1 de Samuel, capítulo 1 y 2, ahí encontramos a un personaje que se llama Ana, una mujer, que oraba muchísimo para que Dios le dé un hijo. Porque era estéril. Su esposo era Elcana, tenía su esposo, era un matrimonio que no tenían hijos. Ahora, cada año dice que se iban a Silo, ahí era el altar donde estaba, bueno, estos implementos que después vamos a ver aquí. Ahí era el punto de adoración a Dios y cada año tenían que ir los israelitas a ofrecer sacrificios. Entonces, un año dice que se fue esta mujer allá y lo que ella pedía a Dios era que le dé un hijo y Dios escuchó. Y al próximo año ella ya tenía un hijo porque se quedó embarazada. Ya, el Señor le da un hijo. Y ahora viene algo interesante aquí, lo puse en 1 Samuel 1:22, solo este versículo para analizar un poco. Dice, Ana no lo acompañó, era al siguiente año, ¿no? Que se iban a adorar a Dios. Y le dijo a su esposo, no iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto ¿de qué? De su vida. Hermanos, ¿qué le dio Dios a Ana? Un hijo. Y ahora, un hijo no es algo tan valioso, o los hijos no son tan valiosos que Dios que nos da. ¿Acaso un hijo tiene un precio? ¿Acaso lo puedo comprar con todo el oro y la plata que yo puedo tener? Cuesta más. Entonces, todo lo que el Señor está pidiendo aquí a los israelitas por medio de Moisés, en comparación a lo que Dios nos ha dado, cómo es la vida, cómo son la familia, los hijos, no tiene punto de comparación. Y aquí esta mujer está consagrando y está dando al Señor lo mejor. Lo mejor que le dio a Ana, el Señor, fue un hijo. Y justamente eso le da al Señor. ¿Qué le parece esto? Hermanos, no sé cómo usted está pensando como familia. Dios a mí me ha dado una familia, unos hijos. Y mi testimonio es esto.
si yo tendría que contar, algunas veces he contado, pero mi testimonio acá es cuando, o mi conversión fue justamente cuando nació mi primer hijo. Ya escuchaba la palabra del Señor, ya iba a reuniones, a una célula, pero todavía estaba en el mundo. Pero ya iba, o sea, casi contra mi voluntad, pero escuchaba la palabra del Señor. Nace mi hijo y como que Dios me mostró no solo no solo lo que era grandioso para mí como hijo, sino también entendí el Evangelio. Fue ahí cuando entendí claramente lo que Dios había hecho por mí en la cruz. Yo algo dije ahí, tal vez, no sé, como inconsciente, porque no conocía todavía la Escritura, pero de alguna manera, como que entregué a mi hijo al Señor, porque dije, qué grandioso. Ahora entiendo lo que significa esto y di gracias al Señor. Recién estaba aprendiendo las cosas del Señor. Y empezamos a orar con mi esposa por mis hijos y hasta ahora seguimos orando. Y hermanos, para mí es una respuesta de todo esto cuando mi hijo dice, ya no quiero aplicar mi profesión, quiero servir al Señor, donde sea. Bueno, entonces pues, ándate a Tuntaki, allá hay necesidad. Ya, déjalo lo que sea y se van. Hermanos, qué alegría, o sea, porque para mí es esto. Consagrar a la familia al Señor y qué bueno que estén sirviendo a Dios. Para mí es el regalo más grande. Es esto, hermanos, yo lo digo así, con mucha gratitud, con mucho entusiasmo, no sé, gozo, y les comparto. Tal vez no me cansaré de compartir esto porque para mí es esto. El Señor me ha dado muchísimas cosas, más que oro, plata, es esto, una familia, unos hijos, y qué mejor si nuestros hijos o mis hijos están consagrados a Dios. Ya, ¿qué más quiero? Yo diría, ¿qué más? Qué tremendo que es esto, mis hermanos, cuando estamos hablando de una contribución específica. ¿Qué le está pidiendo el Señor a usted? ¿Qué le pide? ¿Qué le ha dado el Señor a usted? ¿Qué cosas valiosas le ha dado el Señor a usted? ¿No son sus hijos? ¿Por qué no los consagra a Dios? ¿Por qué no empieza a orar por ellos para que a futuro sean unos siervos tiempo completo, unos misioneros, unos pastores, lo que sea en el ministerio? ¿Usted ora por esto? ¿Usted consagra así a sus hijos? ¿Usted está dispuesto a entregar a sus hijos a Dios como lo hizo esta mujer? Pues eso es lo que Dios pide, por un acaso, ¿no? El Señor no pide cualquier cosa, el Señor pide algo grande que Dios ya nos ha dado a cada uno de nosotros, como está pidiendo aquí. Eso era lo máximo que tenían los israelitas, pero se dan cuenta, era oro, plata, bronce y toda esa lista. Claro, y al final, hoy no lo vamos a ver esto, pero al final, después de unos capítulos, vamos a ver que el pueblo entregó, cuando Moisés ya les explicó todo esto, el pueblo dio y tuvieron que decir, hey, párenle ahí, paren la mano, ya es suficiente, ya no traigan más, ya es demasiado. Interesante esto, ¿no? Hermanos, entonces, en segundo lugar, aquí esa contribución consagrada tiene que ser específica. El Señor es claro cuando Él pide. En tercer lugar, tiene que ser una contribución con un propósito específico. ¿Para qué pide el Señor? Primero dijimos, Él no necesita. Él, bueno, nos quiere dar una lección a nosotros, nos quiere enseñar muchas cosas. Pero aquí tiene un propósito. En el versículo 8 y 9, dice, después me harán un santuario, dice el Señor, ¿no? Y escuche bien esto, para que yo habite entre ustedes. ¿Cuál ha sido el propósito de todo esto? ¿Por qué el Señor de antemano les dijo, los despojó a los egipcios? ¿Por qué les quitó todo esto? El Señor ya sabía que en el desierto les iba a pedir para que ellos edifiquen un santuario porque el Señor quería vivir en medio de ¿qué? De ellos. Ese era el propósito. Vean cómo trabaja el Señor, cómo obra en cada uno de sus hijos, de su pueblo. Él tiene propósitos específicos, cosas claras. Así que nosotros también tenemos que ser claros en esto y entender muy bien lo que el Señor nos está instruyendo. Después dice, me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Dice, el santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Pues bien, ahí ustedes en la pantalla tienen el plano.
No lo puse el dibujo donde asoma el tabernáculo y todo esto porque todavía no hemos llegado ahí. Este es el plano. Esto es lo que dice el Señor quiero hacer. Todavía está en un papel, si podemos decirlo así. Porque no hay las contribuciones, no hay la ofrenda. Pero el Señor dice, esto quiero que se construya, ¿sí? Porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Y para eso tienen que ustedes contribuir y dar todo lo que se necesita para edificar esto. En las próximas predicaciones vamos a hablar de cada elemento de lo que formaba este santuario, este tabernáculo. Porque ahí vamos a encontrar muchas cosas. Ahora, en primer lugar, es específico porque el Señor dice que ahí se tiene que construir un santuario. Bien. Y en segundo, el propósito era para habitar Él en medio de su pueblo. Y también dice adquisición del mobiliario del santuario. ¿Qué es lo que iba a estar dentro de este santuario? Ahí pueden ver la gráfica, no sé si alcanzan a ver, pero ustedes pueden revisar o ya vamos a predicar esto. Ahí en ese lugar va a estar un arca, va a estar una mesa, va a estar un candelabro, tiene que haber suficiente aceite, tiene que haber un altar, vestiduras para los sacerdotes. Ese es el mobiliario de este santuario. Bien, para todo esto, dice el Señor, ustedes tienen que ahora ofrendar. Pero el requisito era todos los que quieran en verdad dar. Ellos, los que tienen generosidad para dar, que ellos tienen que dar. Bien, hermanos, quiero comentarles algo acá. Yo todavía no quería anunciar esto, estábamos en un plan desde hace un tiempo atrás. Y cuando revisaba esto dije, tal vez es el momento de comunicar a ustedes acá como iglesia. ¿Qué es lo que hemos visto después de la pandemia acá, en los domingos? Que de pronto estamos en silencio, ustedes están escuchando y hay un ruido. Se rompió una silla. Si ya les pasó esto, alguien, qué fea sensación esta, ¿no? Cuando usted está sentado y de pronto se le rompe la silla, tenga cuidado, ¿sí? Cada domingo se rompe 1, 2, 3 sillas. Hermanos, ahora, ¿qué es lo que estamos pensando hacer? Y justo yo pensaba en esto cuando hablamos de mobiliario, ¿no? Estamos queriendo renovar estas sillas que ya tienen muchos años y se nos están rompiendo. Y cada vez tenemos que botar sillas, ¿no? Entonces queremos conseguir unas sillas mejores para que usted esté más cómodo, que atienda más a la palabra, porque no va a ser que esté tenso y ahora que les dije se rompe y usted va a estar, casi no está, ¿sí? Entonces, sí, el otro domingo un hermano se le rompió por acá y sí es molestoso esto, ¿no? Y es peligroso también, ¿sí? Es peligroso. Entonces sí queremos renovar, queremos cambiar. Esto lo digo entre paréntesis pensando un poquito en esto. Y este es un proyecto. Estamos pensando en un costo de $20 por silla. Necesitamos 300 o 350 sillas. Y usted si suma esto es un poquito alto. Pero si cada uno nos comprometemos o si está en su corazón dar una silla, bienvenida esa silla, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a trabajar en esto para cambiar de sillas. Creo que es el momento. Ya tiene muchos años y se nos están rompiendo. Y les aclaro también, es para su comodidad, pero no es para que esté más cómodo y se duerma un poquito con más comodidad. No, es para que esté más atento a la palabra, ¿no? Ahora, no se duerma porque no vaya a ser que se le quiebre la silla. Por un acaso, le anticipo. Sí, entonces esté muy, muy atento, ¿no? Bien, entonces hermanos, esto un poquito entre paréntesis, este es el proyecto, pensando justamente en esto, ¿no? Y algo más, acá, cuando el Señor es específico en las cosas, cuando Él pide, yo quisiera que observe por un momento aquí, en todo lo que está en este salón o templo, como queramos llamarlo, hay muchas cosas grandes y cosas pequeñas. Incluso el rótulo que dice ahí, espacio libre de humo, ¿sí? Aquí no hay que fumar, dice ahí, ¿no? Bueno, nos obligan a poner esto, todo tiene un costo. Pero todo lo que está aquí, el edificio, todo, las sillas que se nos están rompiendo y todo ha sido con contribuciones de ustedes, de mucha gente que de buen corazón ha dado. Y miren lo que hemos podido edificar, ¿eh? Lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Es importante que tengamos este lugar. Vean, no estamos bajo sombra. Si llueve, pues no nos vamos a mojar.
Estamos protegidos aquí. Bueno, esto es también secundario, no es algo primordial. Puede ser que se nos rompe el techo y haya gotera, pues bueno, lo podemos ahí aguantar, ¿sí? Pero Dios está con nosotros. Pero el Señor quiere que tengamos un lugar cómodo. Y qué bueno, qué bendición tener esto, ¿no? Es una bendición, hermanos. Ahora, el Señor pues pone en el corazón de cada uno de nosotros justamente para esto. Pero repito, aquí el Señor no necesita, lo que eso es para nosotros mismos, para nosotros. Y sobre todo es porque el Señor quiere estar, como estamos viendo aquí, muy cerquita junto a su pueblo. Así funciona esto, ¿no? Entonces, hermanos, la pregunta aquí, ¿por qué pide el Señor una ofrenda? ¿Por qué pide? Bueno, esa es la pregunta. Espero que hasta aquí esté muy de acuerdo con la respuesta. Sí, ya no doy la respuesta, ya le he mencionado. ¿Por qué pide una ofrenda? Solo quiero decirles que el Señor no necesita. Pero aquí, para el pueblo de Israel, Él dice, quiero que me hagan un santuario, porque yo quiero estar ahí con ustedes. ¿Sí? El Señor mismo pudo haber hecho desde el cielo caer un santuario y ya, y ahí iba a estar el Señor ahí, sin pedir a los egipcios, sin nada. Pero el Señor sabe cómo trabaja en la vida de nosotros. El Señor quiere instruirnos, enseñarnos en muchas cosas, como dije al inicio. Esto es para nosotros una prueba. También nos enseña que seamos generosos, porque esa es la idea, como hijos de Dios. Y lo tercero es que seamos buenos mayordomos. Bien, pero el Señor ahora es para que se le haga un santuario, porque el Señor quiere morar en medio de su pueblo. Pero aquí hay una cosa, hermanos. ¿Saben qué? El Señor tuvo que dar todo en primer lugar, Él. ¿Para qué? Para vivir en el corazón de cada pecador arrepentido. ¿Me entiende esto? El Señor se despojó de todo y se hizo pobre por nosotros. ¿Para qué? Para entregarlo, para que nosotros seamos salvos. En otras palabras, para que, el propósito del Señor desde el comienzo, desde Antiguo Testamento y ahora Nuevo Testamento, hoy, para nosotros, el propósito es vivir en nuestro corazón. No solamente en un santuario, sino que Él quiere vivir en nuestro corazón. Y de hecho, así lo ha hecho. Ya está realizado esto. Con su muerte ahí en la cruz, su sacrificio, ese fue el punto culminante donde el Señor se acercó a nosotros y abrió un camino. ¿Para qué? Para que nosotros por la fe creamos en Él y tengamos la vida eterna. Pero en ese momento, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con el Señor? Su Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Entonces, usted como cristiano, yo también como creyente, ¿qué es lo que pasa ahora? El Señor ya no está en un templo, el Señor ya no está en un santuario, el Señor ahora está en nuestro corazón y nuestro ser ahora es el templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora Dios está con nosotros. Esa cercanía que ahora se ha llevado a cabo, tremendo. Miren, eso se hizo posible por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y ahora repito, si usted es un creyente, pues bien, Jesús, Dios mismo en su Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, moran en usted, en su ser, en su corazón. ¿No es algo grandioso? Pero ahora Él tuvo que dar. Ya no pidió, o es que usted tuvo que aportar algo para su salvación. ¿Él le pidió algo? No, absolutamente nada. Para que usted y yo seamos salvos, todo fue gratis, no nos costó absolutamente nada, porque Él pagó su precio en la cruz. Y la misma palabra dice ahí en 1 de Pedro, ni todo el oro ni toda la plata de este mundo puede alcanzarnos para la salvación, porque lo único que nos alcanza es la preciosa sangre que Jesús derramó ¿en dónde? En el Calvario, en la cruz. Él dio todo. Ahora, hermanos, entonces, ¿qué pasa cuando el Señor pide de nosotros? Si Él ya dio todo y ya nos dio todo a nosotros, ¿qué pasa cuando Él pide? Hermanos, aquí ya no se trata de que el Señor necesita ni que vamos a hacer algo más, sino más bien
nuestra actitud tiene que ser solamente por gratitud. Si yo doy al Señor es porque Él ya dio todo en la cruz por mí, y por eso yo doy. Y por eso yo estoy dispuesto a dar lo que el Señor me pida. Y hermanos, ¿qué es lo que el Señor le pide ahora al cristiano, a la iglesia? ¿Sillas? ¿Será nuevas puertas? No sé, no tengo ni idea qué más, pero ahora en mi mente está sillas. ¿Será esto? Hermanos, ahora le muestro lo que el Señor pide. Aquí en Romanos capítulo 12:1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, tomando en cuenta lo que Él hizo por nosotros, esa gracia grandiosa ahí que mostró en la cruz, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, y aquí está, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, y aquí viene la ofrenda, ofrezca, ¿qué ha sido? ¿Qué es lo que pide el Señor? Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hermanos, el Señor lo que está pidiendo es que usted, su vida, tiene que ser una ofrenda para el Señor, completa. ¿Sí lo entiende? ¿Cuánto vale su vida? ¿Cuánto vale su vida? ¿Saben que alguien les preguntaba, ¿no? Cuando decían cuánto vale su vida, alguien le preguntó a un millonario, ¿no? Dice, bueno, mi vida vale $20,000. $20,000, ¿cómo así $20,000? Le preguntan, ¿no? Dices que eso es lo que en una contribución que me pidieron para una iglesia, yo di $20,000 y pienso que eso es lo que cuesta mi vida. ¿Sí entiende esto, no? Pensamos que a veces, o sea, que la vida depende de cuánto yo doy al Señor. Si usted da $1, pues su vida vale $1 para el Señor. Algo así es lo que hicieron como esta pregunta, esta encuesta, ¿no? Pero no es tanto así. El asunto es que usted tiene que estar consciente de que si Dios le dio todo en la cruz para que usted sea salvo y sea una nueva criatura y tenga vida eterna, por gratitud usted tiene que estar dispuesto a dar su vida, su cuerpo, como sacrificio vivo. Esa es la ofrenda, ¿no? Entonces todo su dinero, lo que sea que tenga, es corto para lo que el Señor le está pidiendo, ¿o no? El Señor le está pidiendo todo, todo de usted, empezando por su vida. ¿Cuántos estamos dispuestos a darlo todo? Porque eso dice la Biblia ahora, ¿no? Ahora nos está diciendo esto. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, sería, ¿no? Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es por pura gratitud a Dios. Así lo entiendo. Y eso es lo que yo también quiero dar. Tal vez sí he dejado muchas cosas y tal vez tengo que dejar mucho más porque mi vida tiene que ser consagrada a Él, con mi familia. Eso es lo que pide a cada familia cristiana, a cada cristiano. Hermanos, así yo lo entiendo, así yo lo interpreto la palabra. Ni siquiera hay necesidad de, cuando digo interpretar, saber qué dice el Señor. La palabra misma la interpreta, ¿o no? Lo que el Señor está pidiendo. Por eso, hermanos, cuando el Señor pide, escuche bien esto, cuando el Señor pide, es de propiedad de Él mismo. Qué interesante, ¿no? Porque su vida, ¿a quién le dio? ¿A quién le pertenece? Es de Dios mismo. Entonces, cuando el Señor pide, es de propiedad del mismo. ¿Qué pasa? Aquí una ilustración, ¿no? ¿Qué pasa con un niño? Cuando, bueno, viene Navidad, ¿no? ¿Qué pasa si a un niño le doy muchos juguetes y muchos caramelos, estas fundas, y este niño está ahí agarrado con todo esto, pero le digo, ¿sabes qué? Pero tienes que compartir a los otros niños. ¿Qué pasa con el niño? Empieza a dudar un poco ahí, y está ahí sin saber qué hacer, ¿no? Y por ahí saca un caramelo y le da al otro y sigue agarrado, ¿no? Pero yo le dije, te doy esto, pero para que compartas. Pero comparten lo mínimo. Hermanos, a veces pensamos de esta manera, ¿no? El Señor nos da tantas cosas. Demasiado tiene usted y yo, si usted puede ver en su entorno. Tenemos demasiadas cosas buenas que el Señor nos ha dado. Y cuando se trata de dar, pues tenemos que dar lo mejor. Lo mejor. Entonces dice, cuando el Señor pide, es de propiedad del mismo. Entonces, cada creyente debe dar lo mejor que ha recibido de parte de Dios. Punto.
¿Qué es lo mejor que ha recibido de Dios? Pues délo a Dios cuando Él le pida. Cuando Él pida. Porque todo le pertenece a Dios. Hermanos, ese es todo lo que podemos decir en cuanto al dar. No tenemos que dar vueltas con respecto a esto, ¿no? Algunos como que tienen miedo cuando escuchan el dar ofrendas, diezmos. Bueno, tal vez tiene razón con tantas cosas que han sucedido, con tantas cosas que han hecho daño a la iglesia con respecto a los recursos de economía, lo que son ofrendas. Sí, es lamentable, pero hermanos, la palabra es clara. Así, tan simple para mí es esto, ¿no? Cuando el Señor pide, punto. Yo no tengo que estar dando vueltas con respecto a esto. Para mí es demasiado claro.